¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Con esta solemnidad comenzamos una nueva emisión de La Última Página. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Seba? Bien. Todo bien, maestro. Muy bien, muy bien. Me quedé pensando La en lo que pausa, dijo. la pausa dramática. La pausa, ¿no? Son 5 minutos, exactamente. Así Muy que bien. vamos a empezar con todo esta nueva emisión de La Última Página que nos encuentra nuevamente juntos para seguir leyendo. Más jóvenes. Más jóvenes, rejuvenecidos. Así que, como siempre les decimos, estamos muy contentos por el crecimiento que está teniendo el canal, por la cantidad de suscriptores, por la cantidad de comentarios, por un montón de cuestiones que hacen a nuestra felicidad personal. Vanidad aparte, estamos muy contentos de llegar, por ejemplo, a España, México, Perú, Brasil, Chile, un montón de países que no nos hubiésemos imaginado nunca que iban a ver este contenido, así que bueno, se sigue multiplicando y les vamos a agradecer como siempre el me gusta, la suscripción, la difusión, la sugerencia, la crítica, que nos donen libros, por ejemplo. Bueno, para seguir haciendo, sí, nos han enviado que tenemos que ya los vamos a reseñar, comentar y demás. Así que bueno, Seba, vamos directamente, si te parece, a la palestra. Sí. Ustedes habrán notado que nuestro, por así decirlo, canon, entre comillas, no me gusta ceñirme a ningún canon determinado, pero vamos a usar esta palabra por comodidad teórica, nuestro canon a veces deja de lado cierto tipo de literatura que debemos reconvenir nuestra actitud, digamos, debemos recuperar parte de nuestra identidad literaria, y hoy vamos a dedicar el programa a recuperar un concepto que es esto de la literatura hispanoamericana o latinoamericana, a la que le hemos dedicado poco espacio, o bien un espacio atomizado, fragmentado, siempre desde escritores puntuales, pero no vamos a hablar, quizás esto es un anacronismo, pero anacronismo en el sentido de qué sé yo, hemos hablado de Carpentier, hemos hablado de escritores de alguna manera que están ahí dando vueltas. Octavio Paz, me estaba acordando de eso, ¿no? Y hoy vamos a hablar de qué pasa con la literatura hispanoamericana después del boom, ¿no? Digo, porque uno automáticamente piensa en la literatura latinoamericana o hispanoamericana, y enseguida lo primero que se piensa es García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, José Donoso, digo, los escritores del boom. Digo, la literatura latinoamericana es muy anterior y también es posterior. Exacto. Entonces hoy vamos a tomarnos la licencia de saltar el boom, no porque no tengamos ganas de hacer un programa de pronto sobre García Márquez. Va a salir prontamente un programa sobre Rulfo, sobre Juan José Arreola, sobre Carlos Fuentes, y vamos a dedicarle espacio a esos escritores, en el caso de Rulfo, anunciador del boom, o digamos padre fundador, pronto tendremos el padre tutelar, uno de Arreola, ¿no? O como dice María Elena Fonsalido, no padre sino padrastro, ¿no? En referencia a Cervantes, exactamente. Quijote, bueno, Rulfo es eso. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Sí, perdón, Seba, decía, vamos a tener prontamente un programa dedicado a Rulfo y a Juan José Arreola. Vamos a poner los sombreros. Pero hoy yo me voy a poner el sombrero. Vamos a dedicar el programa a dos escritores, ¿sí? A un escritor mexicano y a un escritor uruguayo. Uruguayo, de la banda oriental. De la banda oriental. Seguimos en Oriente, ¿no? Y que son escritores que de alguna manera se imponen como lecturas obligadas, no digo obligadas, pero necesarias para entender qué pasa con la literatura hispanoamericana del post-boom, después del boom. Hay muchos estudios muy interesantes sobre qué pasa con esta literatura, la nueva generación de escritores, muy particulares por cierto, pero hoy vamos a pensar esta coordenada, qué pasa después del boom. Estamos hablando de los años 90 sobre todo, 80, 90, fines de los 90 sobre todo, con obviamente todo lo que eso conlleva. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos directamente a la cuestión. Vamos a hablar de los novelistas Gonzalo Celorio, escritor mexicano, y Enrique Strázulas de Uruguay. Y vamos a hablar de, vos creo, Seba, de una novela también. Yo una novela, exactamente. Tango para intelectuales de Strázulas, y yo voy a hablar de la novela que a mí me impactó cuando la leí, que es Y retiemble en sus centros la tierra, de Gonzalo Celorio. ¿Por dónde empezamos?
México. Adelante, vamos del norte al sur. Vamos a empezar por México. Vamos. Gonzalo Celorio es uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana actual. Desde febrero de este año, 2019, según consta en su biografía oficial, es director de la Academia Mexicana de Letras. Pero Celorio tiene una historia como ensayista, como profesor en letras, especialista sobre todo en temas del siglo de oro, de literatura hispanoamericana. Pero en 1999 publicó su segunda novela, segunda de tres novelas nada más, y una cantidad enorme de ensayos. Hay que mencionar el ensayo titulado México, ciudad de papel, en el que empieza a entender la ciudad, México, la ciudad, como una ciudad literaria. Exacto. O pasible de ser leída como literatura. De ahí la idea de México, ciudad de papel. De Sor Juana para acá. Y bueno, pasando por Rulfo, por Juan José Arreola, Carlos Fuentes y otros tantos. Octavio Paz y otros tantos. Pero lo que hace Celorio, de alguna manera, es operar con esta noción de leer la realidad o leer la constitución, la identidad, la idiosincrasia mexicana desde la clave literaria. Una clave literaria obviamente que no se va a ceñir solamente en la historia inmediata o, si se quiere y si se me permite, en una transposición de la historia social y cultural de una nación llevada a su plano realista y mágico, ¿no? Digo, la estética del realismo mágico, que no el movimiento, hablemos con propiedad, el realismo mágico no es un movimiento literario como lo fue el romanticismo, por ejemplo. Es una estética, es una forma de concebir y de construir el objeto literario siguiendo ciertos parámetros que fueron establecidos por García Márquez y tal. Eminentemente literario. Eminentemente literario. Bueno, claro. Celorio es eminentemente literario, pero a diferencia, si se quiere, de lo que sucedía en el realismo mágico, Celorio toma la materia literaria, la materia de lectura de literatura como una estética en sí misma. Exacto. Entonces la novela, Y retiemble en sus centros la tierra, tiene un argumento muy lineal en ese sentido. Es la historia de un profesor de literatura de la universidad que se despierta una mañana después de una fiesta extraña, una gran borrachera. Es un ebrio, Juan Manuel Barrientos, es el protagonista de esta novela, el profesor Juan Manuel Barrientos, que despierta, ¿no? Y se tiene que vestir rápido, se tiene que poner un saco de tweed, guardar sus lapiceras Waterman, no son Waterman o Montblanc, no son unas lapiceras, de todo un estilo, porque a las 12 del mediodía se tiene que encontrar con un grupo de alumnos de un seminario que él dicta sobre sonetos barrocos, sonetos del siglo de lo español, para hacer un recorrido por la capital de México, por distintos lugares históricos, porque él sostiene la hipótesis de que toda la arquitectura mexicana es una transposición de los sonetos del barroco. O sea, que ellos pueden leer los sonetos en consonancia, de consuno, con la arquitectura de México. El tipo llega al bar donde tenían que encontrarse, el bar La Luz, en México. Pensemos en La Luz, pues lo va a iluminar. Y no llegan. Su adscripto no llega, sus alumnos no llegan. Y empieza a reflexionar, ¿qué pasa que no llegan? Entonces empieza él el recorrido. 12:15, 12:30, no llega nadie. Y dice, bueno, se enoja y empieza su odisea etílica. Le estoy robando el término a nuestro querido colega Fulvio Franchi, respecto de la novela Moscú Petushki de Benia Erofeyev, que es una odisea etílica. Bueno, la odisea de Juan Manuel Barrientos es etílica. Va a recorrer una cantidad ingente de bares y va a empezar a emborracharse. Claro. ¿Sí? Porque va a ser un vía crucis, literalmente. Es un camino de iniciación. No solo por la ciudad como punto histórico y como referente literario, sino también la ciudad como parte de su propia historia. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza el estilo de Celorio. Celorio logra recuperar los tres tipos de narrador. La conciencia en primera persona, el fluir de la conciencia propio de la tradición europea, la narración clásica en tercera persona, pero sobre todo una segunda voz o una tercera voz que le habla al protagonista en segunda persona. Es lo que hizo famoso a
Carlos Fuentes en Aura. Aura y sobre todo en La muerte de Artemio La Cruz. muerte de Artemio. Entonces, esta odisea etílica que lleva adelante Barrientos, que en realidad, además de odisea, es un vía crucis. ¿Por qué? Porque son las 14 estaciones, o 14 paradas que él hace, que replican en paralelismo literario o paralelismo temático el vía crucis, Claro. De los Las Hechos de los 14 Apóstoles, estaciones, ¿no? exactamente. Sobre todo el Evangelio de San Juan. Hay una primera caída, hay una segunda caída, y lo que importa es justamente esta reconstrucción de la Ciudad de México como referente literario. ¿El problema cuál es? No voy a spoilear el final es tremendo, porque obviamente todo vía crucis es el camino de la cruz. Claro. Cristo en el Evangelio porta la cruz, Juan Manuel Barrientos porta una cruda, Claro. la cruda de la borrachera, Claro. ¿no? Cae 2 veces, se sortean sus ropas, es crucificado, y el gran eje de la novela es la dislocación. Está todo dislocado, está todo leído fuera de lugar. Fuera de contexto. Fuera de contexto. ¿Por qué? Porque Juan Manuel Barrientos tenía que encontrarse con sus alumnos un viernes, pero él va un sábado. Claro. ¿No? Él va un sábado. Incluso el sábado, ¿no? Viernes, sábado. Justamente, es el sábado. Él tiene que ir un viernes, pero va un sábado. Es el sábado. No, disculpas, es al revés. Ahí está, pero ya me estaba confundiendo. Tenía que ir un sábado y él va un día antes. Va un viernes. La novela obviamente llega a ese punto, cuando el lector entiende eso, pero lo importante aquí es la inversión de la idea del Vía Crucis. O sea, tomar la tradición hebraica, judeo-cristiana sobre todo, del Vía Crucis, llevarlo al plano. O sea, está mal leído el Vía Crucis, claro. Está mal leída la fecha y están mal leídos los sonetos, porque si tenemos que pensar en el siglo de oro, tenemos que pensar en el siglo en el que empieza a considerarse América como colonia. Entonces, pensar que la literatura hispánica solamente es, que México es una réplica de la literatura española, es una lectura equivocada. Claro. Es una lectura corrida. América colonial. Revisemos el concepto de Carpentier y el barroquismo latinoamericano, ¿no? Entonces todo está corrido de lugar en la novela. Está corrido de lugar Juan Manuel Barrientos, porque en un momento aparece un cadáver en la casa de él. Nunca se explica quién es ese cadáver, quiénes fueron a esa fiesta. Pero yo los invito a que lean esta novela, sobre todo por el lenguaje. El final de la novela es desgarrador, porque La Luz, el bar La Luz, donde Juan Manuel Barrientos cita a sus alumnos, no es la luz en definitiva. Claro. Termina siendo la oscuridad, porque termina llevándolo a ese vía crucis literario de lecturas equívocas, de lecturas dislocadas, divergentes, que lo llevan a su muerte. Claro. No, ya está, les cuento el final. Lo simbólico. Lo simbólico, pero invertido. Es la inversión. Pero para entender el contenido, hay que entender la tradición cristiana, hay que entender una tradición literaria, pero siempre leyendo en presente. Exacto. Porque los hechos transcurren vertiginosamente. En el medio, él recuerda, hace flashback. O sea, es una novela de iniciación, por supuesto, pero también catagógica. No anagógica. Es catagógica. Claro. Es decir, es un descenso. Claro. Exacto, una catábasis. La novela termina con una frase contundente, porque claro, todos los alumnos van el día que tienen que ir. Claro. Van el sábado, no lo encuentran. Él acaba de morir. Claro. Entonces los 2 alumnos deciden, que están enamorados, deciden llevarse a cabo desatar su amor y aprovechar ese día para desatar su pasión. Se despiertan el domingo, ya habiendo pasado un día juntos, y empiezan a caminar por México, a hacer el mismo recorrido que iban a hacer un día antes con Juan Manuel Barrientos. En el Salón de la Luz, el doctor Juan Manuel Barrientos, impecable, saco de tweed, camisa oscura, corbata colorida, se tomaba una cerveza, sentado en una de las mesas de afuera. Tras las plantas se delimitaba el espacio. Eran las 12 en punto de la tarde y el sol cenital le iluminaba las canas de las sienes y le daba un brillo transparente a su mirada, fija en la calle peatonal por donde Fernando y Jimena se aproximaban. Los enamorados pasaron de largo. Las cortinas metálicas estaban bajas hasta el piso
El toldo estaba enrollado en la pared y ningún equipal se aposentaba en la banqueta tras los macetones rebosantes de lechos. La luz no abre los domingos. Bueno. No hay Muy resurrección. Claro, claro. En la lectura, o sea, leer, Exacto. metáfora, ¿no? Exacto. Moraleja. Exacto. No hay resurrección, no hay luz si la lectura es dislocada, Exacto. si la lectura está corrida. Digo, leamos o releamos la literatura latinoamericana siempre con los focos correspondientes. Claro, porque la literatura latinoamericana, valga decirlo, ha sido Perdón. siempre leída desde un punto de vista. Exactamente. Siempre el mismo punto de vista. Sí, Celorio está, de alguna manera, instaurando la necesidad de una lectura. releer. Totalmente. No de construir De una lectura, revisar, de revisar. Claro. Y no de avanzar, Exacto. que es el error de Barrientos. Claro. ¿No? Claro. Ah, por supuesto, tomando a un contexto como el del soneto español, ¿no es cierto? En medio de una sociedad del siglo XX. 14 versos. 14 estaciones. Claro. Exactamente. Y lo que chupa, ¿no? Claro. Lo que toma. El 14. El 14, Claro. borracho. Exactamente. Bien, voy con el segundo caso. Enrique Strázulas. Enrique Strázulas fue un gran escritor uruguayo fallecido recientemente, en el 2016, si no me equivoco. Fue diplomático, periodista, pero ante todo un bon vivant, ¿no? De estos hombres que de alguna manera nos recuerdan una vida de, digamos así, de placeres, ¿no? Y de recorridas. Fue nada menos que embajador en Argentina, estuvo por muchos países de América Latina, tenía un gran cariño por la República Argentina, pero era profundamente uruguayo, hay que decirlo, ¿no? La novela de la que me voy a ocupar, él escribió 3 o 4 novelas, entre las que la más famosa es Pepe Corvina, de 1974, que es una novela que está más analizada que la que voy a analizar yo. Pero no me voy a ocupar de Pepe Corvina justamente por eso, porque está muy trabajada, sino me voy a ocupar de Tango para Intelectuales, que es una novela, como ustedes verán, corta, relativamente corta. Para mí este libro tiene un enorme cariño porque está firmado por el autor. No para mí, pero conseguí el ejemplar firmado por él. Lo compré allá en Montevideo, en esa ciudad maravillosa que es el Buenos Aires de hace 50 años, como dice Borges, ¿no? Yo no creo que sea eso, pero sí que Montevideo tiene para nosotros una imagen muy particular. Y que tiene esta particularidad. La novela es de 1988. Pero no se ubica en esa época y no nos da ningún dato en relación con el tiempo. La historia es la siguiente. La historia es absolutamente polifónica. Está narrada desde diferentes personajes. Pero valga decir algo que quiero resaltar en la novela. Ustedes dirán polifónica, ah, sí, porque uno va a hablar de una manera y otro de otra. No, no le interesa la particularidad de habla. Le interesa la particularidad del punto de vista. Todos hablan en un castellano enormemente uruguayo, el tú podés, el tú salís, que es típico del Uruguay, es decir, la segunda persona, digamos, clásica del castellano, pero usándola como la usamos nosotros con el vos, y fundamentalmente centrándose en esos personajes que tienen todos una enorme particularidad, que es que son de alguna manera grandes fracasados. ¿Sí? La historia es la siguiente: un personaje, hijo de un gran estanciero y demás, fallece el padre y decide vender la estancia y dedicarse a un sueño que tiene: comprar un teatro y montar su propia obra. Es lo que digamos un verdadero inútil para cierta mirada. Bueno, perdón, no, Bubar y Pecucci. Exactamente. Bueno, justamente como la biografía de Sartre sobre Flaubert, ¿no? El inútil de la familia. Sí. En este sentido compra un teatro y decide montar su obra, que se llama, miren cómo se llama la obra de teatro, La felicidad es el sueño de los idiotas. ¿Qué ocurre? Que la obra en realidad
no está escrita del todo por él, está escrita por otro personaje que forma parte de alguna manera de esa mirada, ¿cómo decirlo?, más intelectualizada, pero a la vez del fracaso. Están Adriana, Olimpo, Lagarto, Calandria, Pancho, Ayala, y aparecen todos los diarios y revistas típicos del Uruguay con otro nombre. Yo me atrevo a decir que sin duda Atajo es, bueno, el nombre Atajo me hace recordar a Marcha, ¿no? La gran revista uruguaya, o de pronto el diario La Mañana me hace recordar al diario El Día, ¿no? Es decir, tan simbolizado. Y allí aparece, por eso Tango para Intelectuales, aparece algo fundamental. El personaje femenino, Adriana, es central, que es la actriz. Se enamoran todos de ella. Todos están enamorados de ella. Y de alguna manera Adriana es inalcanzable. Tanto para el director de la obra, como para el autor, como para el dueño del teatro, que es el mismo en este caso, para los personajes. Si bien pueden tener incluso relaciones con ella y demás, hay un fracaso que los ronda. Y el fracaso se da porque Adriana, en algún sentido, viene a representar la crítica a esa bohemia decadente. Es una sutil crítica a la bohemia decadente, yo diría de los años 40, 50, los hombres van de sombrero, ¿no? Hacia la mirada absolutamente ideologizada del mundo. Él en un momento tiene un diálogo con uno de los personajes que le dice, pero usted no es de izquierda. Y entonces le dice, yo no sé si soy de izquierda o de derecha, no tengo la menor idea, además hay que serlo, entonces tiene que ser eso y tiene que escribir una obra que tenga carácter social. Estrázulas, 40 años después de los hechos, se está burlando de todo eso porque no va a quedar nada de toda esa mirada. Y esa crítica al mundo intelectual genera una crítica a lo que es el teatro también. El teatro termina siendo una basura, lo dice en un momento, en la página 105, lo tengo marcado, ahora no voy a ponerme a leer, pero habla de la basura teatral, ¿no? De la producción en masa de obras, incluso con contenido social, que no tienen ningún valor, y que de alguna manera representan una ganancia, y todo es lo mismo, y el teatro viene a representar una decadencia también. Adriana, que es este personaje clave, como les decía, está siendo perseguida, no se sabe bien por qué. Hay un momento en el que están en Buenos Aires, después vuelven a Montevideo. Lo interesante de ver es que cada pequeño capítulo, que son 1 o 2 páginas, está narrada desde el punto de vista de cada uno de los personajes, pero con una particularidad. No con el registro diferente. Uno habla de che, otro habla de usted, uno es más formal, otro es rural, otro no es un análisis idiolectal, sino que es fundamentalmente un análisis muy profundamente psicológico, ¿sí? Respetando la gramática para todos del mismo modo, porque Strázulas es un gran escritor. Ahora valga decir una cosita más. En un momento se nombra el vapor de la Carrera, por ejemplo, con lo cual el vapor de la Carrera era un barco que unía las dos orillas, la hermana República Oriental del Uruguay con Buenos Aires, que ya hace muchísimos años que no existe. Con lo cual uno piensa que está hablando de, evidentemente, una acción que tiene por lo menos en este momento 70 años, ¿no? Pero, ¿qué era lo que quería decir? Que la novela, y aquí viene el cierre de lo que quiero decir, la novela es un género narrativo, pero ¿qué hace Strázulas? Lo hace dramático, teatral. Es decir, los personajes hablan. Es una obra de teatro con estructura de novela, en la que la acción se va desarrollando de alguna manera como si fuera un traslado, ¿no?, de un formato que no es el propio. Cito 2 o 3 cosas. El hecho de que en un momento se nombra Borges y se dice la peor película del mundo siempre es Argentina, ¿sí? Porque ellos están en un momento pensando en obtener el apoyo de ciertos empresarios argentinos para filmarlo y demás. Y entonces uno dice, yo quiero recordarles que Borges dice, ¿no?, que la peor película del mundo es Argentina, no se puede hacer nada. Y segundo, la novela es una enorme crítica y muy ácida a la intelectualidad rioplatense, tanto de los diarios, de las revistas, como del mundillo que rodea. Strázulas, que vivió en ese mundillo, inmundillo, en ese mundo, claro,
tiene la particularidad de que él lo puede decir con autoridad, ¿no? Lo puede decir fundamentalmente porque ve, ni más ni menos, que en esa acción, ¿no?, una enorme hipocresía. Por eso la novela está plagada de ironías, plagada de dobles sentidos, ¿sí? Y todo está nimbado, si se me permite el término poético, por algo clave, que es la tristeza del tango. Por eso tango para intelectuales. Ese tango que de alguna manera nos ha tallado la mente a los rioplatenses, con esa mirada siempre hacia el fracaso y que de alguna manera lleva al fracaso, en el caso de la representación de la obra, que ya no se puede representar, y en la vida de cada uno de los personajes. Sea el iluminador, sea el empresario, sea el periodista, son todos un gran fracaso. Se las recomiendo, el tango para intelectuales. Y les recomiendo la obra de Strázulas. Pepe Corvina es una novela hermosa, tiene otra que se llama El amante de paja, que es una muy linda novela más extensa, y unos cuentos exquisitos. Lamentablemente, la acidez, porque era así, de don Enrique Strázulas, se nos fue hace unos 3 años, pero nos dejó una literatura para los rioplatenses muy particular. Y si quieren ver el registro, ahora sí, desde el punto de vista lingüístico, con una sintaxis hermosa, del habla uruguaya, del habla montevideana particularmente, es un muy buen ejemplo. Yo quería cerrar algo también con respecto a Celorio, digo, porque veo que en Strázulas hay algo similar, que es tomar el tango, claro, como género musical, como también elemento por el cual melodramático, melodramático, claro, por el que circula de alguna manera la crítica posible. Y en el título de la novela de Celorio que comentamos, Y retiemble en sus centros la tierra, es el estribillo del himno nacional de México. De hecho, hay un temblor. Ustedes saben que en el momento en el que Cristo muere, a las 3 de la tarde, claro, hay un temblor. Sí, ¿no? Se raja no me acuerdo el templo. El velo del templo. Exactamente. Y en el caso de Barrientos, hay un temblor. Claro. ¿Por qué? Porque México está construida, la Ciudad de México, sobre un tembladeral. ¿No? Entonces, una laguna disecada. Una laguna disecada que se está hundiendo. Claro. Entonces se tiene que quebrar la tierra. Claro. ¿No? Por eso es y retiemble en su centro la tierra. Con todo el simbolismo de por retemblar, supuesto, claro. Trae retemblor a las... Claro. Digo, son escritores que no adscriben de pronto a la estética del realismo mágico. Hay muchos otros. Estamos siendo muy injustos con otros grandes escritores que Onetti, no. Onetti, por bueno, ejemplo. ya hablaremos de Onetti. Onetti tiene su admiración. Bioy Casares, que ya era viejo, entre comillas, viejo no es mal, perdón, no es viejo, ya tenía sus años de experiencia cuando el boom, pero bueno, hay algo más en la literatura latinoamericana más allá del boom. Totalmente. Podemos ir por Celorio, podemos ir por Strázulas, Castellanos Moya, por ejemplo. Castellanos Moya. Estoy pensando en Pablo Palacio de Ecuador, estoy pensando en Juan Emar de Padura, Chile. Leandro Padura. Bueno, Cuba. Leonardo Padura, ¿no? Y una cantidad de otros escritores. Y ya nos vamos a dedicar, pronto vamos a hacer algo sobre Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Sí, el Borges de Brasil. No lo debemos también. Claro. Pero Onetti, por ejemplo, estoy pensando en la gran obra de Onetti, ¿no? Al cual Strázulas le tenía una cierta incomodidad había con Onetti, ¿no? Porque claro, la mirada de Strázulas frente a la de Onetti es la de un Montevideo diferente, ¿no? No se olviden que Onetti crea una ciudad aparte, ¿no? Crea Santa María. Y Strázulas insiste en esto del Montevideo. Qué breve es la vida, ¿no? Andamos para juntar cadáveres nada más. Totalmente, o dejemos hablar al viento. Claro, ¿qué va a ser? Qué lindos títulos. Lindos títulos, sí. No, la literatura hispanoamericana tiene... Me siento en un astillero, claro. Grandes perlas que hay que recuperar. Sin duda. Que hay que recuperar. Y ojo, no quiero ser pesado con esto. No es que denostamos el boom. No, por Dios, hicimos un programa de Cortázar y de Carpentier. Digo, bueno, hay que revisarlo quizás sin todo el andamiaje crítico intencional, las operaciones críticas que se hacen para constituirlo como la literatura hispanoamericana que marca una identidad. No, señores. México existió mucho antes que el boom, Venezuela,
Entonces leamos Las Lanzas Coloradas para entender un poco lo que era la Sí, identidad totalmente. venezolana, sobre todo el Exactamente. llano venezolano. ¿sí? Estoy pensando en Moreno, tiene una novela que se llama Se llevaron el cañón para Bachimba. Claro. Es una novela mexicana sobre la guerra, ¿cómo se llama, Diego? La Revolución Mexicana, iba a decir la guerra civil. La Revolución Mexicana es una novela bellísima, corta, hermosa para recomendar. Y Al filo del agua, de ese Agustín Yáñez, un gran escritor mexicano que les recomiendo porque realmente, al filo del agua es una frase, nuestros oyentes en México la van a entender perfectamente, es como decir, estamos al borde de la explosión, ¿no? Yo creo que el boom es apenas una nota al pie del enorme compendio de literatura latinoamericana que se escribió, se escribe y gracias a la literatura se seguirá escribiendo. Sí, sí. Y nosotros seguimos leyendo. ¿Qué te ¿Cómo parece? no, doctor? Seguimos leyendo la ¿Cómo no? semana que viene, seguramente con otras minucias del mundo Totalmente. literario tradicional. Ya nos iremos para otros nortes. ¿Quién sabe? Claro, exactamente. A ustedes, como siempre, les agradecemos por estar ahí, por acompañarnos, por apoyarnos. Y Seba, como siempre, un placer estar contigo Lo mismo, Dieguito. y leer juntos. Nos vemos el lunes que viene en una nueva emisión de La Última Página. Adiós, gracias.